Hola, bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo Necochea. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis, que le des me gusta y que dejes algún comentario para que nosotros podamos estar atentos, podamos estar disipando alguna duda o si es algún comentario de algún pedido de oración. También te dejamos nuestras redes sociales abajo en la descripción, están los links de Facebook, de Instagram y un WhatsApp también si querés escribirnos, si tenés algún pedido de oración, como ya lo dije, o alguna otra consulta. También en la descripción de nuestra página tienen los días y los horarios de reunión, por si les interesa. Bueno, esta es la segunda parte del video que van a ver próximamente sobre el día de Pascuas. Es impresionante y es realmente hermoso y muy rico en sabiduría cómo cada palabra, si le encuentran un origen y lo van desmenuzando, escudriñando dentro de lo que es la Biblia, dentro de lo que es la palabra de Dios y la historia de Cristo, es hermoso. La verdad, cada palabra tiene un significado y cada porqué del plan perfecto que Dios tuvo sobre la vida de Cristo y sobre cómo se desarrolló su vida es impresionante y es totalmente muy lindo y muy rico en sabiduría, como ya lo dije. Bueno, espero que les sea de gran edificación como lo hizo con nuestras vidas. Espero que a ustedes también. Dios los bendiga. Lo más importante que puede pasar en nuestra vida es haber experimentado de manera personal la resurrección de Cristo. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? La vida parecería algo a una broma pesada. ¿Qué sería de la vida si Jesús no hubiese pasado por la muerte y la resurrección? ¿Cuál sería nuestro motivo de esperanza? ¿Qué sería de un Cristo que no haya resucitado? ¿Qué sería para nosotros? ¿De dónde dependería nuestra fe? ¿Dónde estaría colgada nuestra fe si tendríamos a un Cristo muerto? Como muchos quieren definirlo, como Dios está muerto, Cristo está muerto. Pero disfrutamos y vivimos diariamente la victoria en Cristo, la victoria en la resurrección de Cristo. Venció la muerte y es literal. Es literal porque lo marcan los evangelios y por los testigos que lo vieron. No solamente lo que se escribió acá, que lo escriben los 4 evangelistas, sino también los más de 500 testigos que lo vieron durante esos 40 días donde Jesús recorría de manera física para que vean que Él era un Dios vivo. Tenemos que celebrar eso. Tenemos que celebrar porque no hay hombre, no hay persona que haya mostrado la verdadera palabra, la palabra de vida, la palabra verdadera. La palabra que se cumplió desde el principio hasta el fin del trabajo de Cristo. A pesar de haber trabajado, de haber pasado por la cruz, porque para muchos la cruz es algo impopular. Para la mayoría la cruz es impopular, porque habla de una persona que estaba dejando la vida en un lugar donde se decía que era de maldición, porque la cruz era un instrumento de muerte lenta, implementado por los romanos. Ah, ¿no? Yo me corro, pero... Bueno, pongan un joystick. Manéjenme así. La cruz era un instrumento de muerte romano, justamente para que sufran por muchas horas, y era un castigo para los que iban a dejar su vida en la cruz. Un instrumento de tortura muy largo. La cruz es impopular.
porque habla de personas débiles como nosotros, reconociendo que somos pecadores. Y a través de esa cruz, de esa muerte de nuestro Señor, nosotros somos perdonados de los pecados, como dijo la pastora desde un principio, ¿no? Dijo las causas del pecado, las consecuencias del pecado. Y voy a repetir una frase que voy a repetirla varias veces, para que nosotros nos acordemos, nos recordemos. Es una frase muy sencilla, una frase muy fácil de recordar y además muy aplicable. Así como el hambriento valora la comida, el sediento valora el agua, los pecadores valoramos a Jesús, porque en Él encontramos el perdón de nuestros pecados. Y hoy vamos a hablar sobre la resurrección del Señor. Hay muchísimo para ver, pero voy a leer todo lo que pueda, porque realmente tenemos que leer bastante para entender. Pero voy a leer en Lucas capítulo 24, versículo 1. Vamos a ver si leemos hasta el 17, por ahí, hasta el 30, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo para sacar provecho de todas estas cosas. Pero empezamos en Lucas 24. Y recordando un poquito el día jueves, hoy están, bueno, de los que estuvieron el jueves, quería comentarles un poquito del jueves pasado. ¿Recuerdan la predicación del día jueves en Marcos 14? Marcos 14 era, ¿sí? ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿Marcos 14 era? ¿Sí? Vimos lo que era la última cena que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, ¿no? La institución de la cena del Señor, para más o menos entrar en tema. Jesús con sus discípulos, hasta ese momento eran 12, donde aparece Judas, quien va a ser traicionar. Jesús menciona la traición que estaba cerca de este discípulo, quien iba a entregarlo. El resto de los discípulos se trauman, quedan como choqueados ante la profecía del Señor que mencionaba que había un traidor entre ellos. Es más, dudaban hasta de ellos mismos y decían, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? La cuestión que ahí vemos en la última cena, que había pan y vino, más especies, pero que no había un cordero. Siendo que la cena principal para una comunidad tradicionalista como la judía era el cordero, por el cual habían sacrificado ese cordero, y a través del sacrificio del cordero y la sangre del cordero pintaban los dinteles y la Pascua pasaba, o sea, celebraban esas cosas. Vemos que en esa última cena el cordero estaba sentado en la mesa, sino que no había un cordero sobre la mesa, sino que estaba el cordero sentado en la mesa, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entendemos eso, lo vemos, nos muestra el Evangelio que así fue. También contamos que la comunidad, los judíos, muy tradicionalistas, muy patriotas, celebraban por miles de años estas celebraciones como la Pascua, y que bebían 4 copas de vino. ¿Sí? Algo muy importante para recordar: Jesús toma la 3ª copa de vino y la 4ª no la toma. Y vamos a leer por qué. Dice, y tomando la copa y habiéndola dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre
del nuevo pacto que por muchos es derramada. Todos conocemos estas palabras. Y dice en el versículo 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, o sea, la última copa que le quedaba, la cuarta, dice, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esto es impactante. Nos revela que la última copa que tenía reservada para terminar con esa fiesta, Cristo no la toma, ni tampoco la toman sus discípulos. Y dice, esta copa, la última copa, se la reserva. ¿Para cuándo? Para cuando nosotros estemos en el reino de Dios. La va a compartir con nosotros y es un motivo de celebración. Él es la Pascua. Cristo es la Pascua, una Pascua nueva. Cambió el formato natural de una fiesta que tenía miles de años. Y Él se muestra como la copa, como la última copa, para compartirla, ¿dónde? En el reino, junto con nosotros. Así que vamos a compartir un banquete celestial. Cristo nos espera con una copa, la copa está lista. Y el Cordero ya pasó, el Cordero que quita el pecado del mundo, ya está en nuestros corazones y somos liberados de nuestros pecados por Él. Y ahora seguimos, ¿en qué? Viendo la resurrección del Señor. Como diciendo, ¿no? Necesitamos entender la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas porciones de la palabra donde habla de la resurrección de nuestro Señor. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ya faltaba Judas, ¿no? Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esta cosa a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el 13 dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. No tiene nada que ver con Mickey Mouse. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 5 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, estos dos discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Trataba Jesús de pasar desapercibido, que no lo reconozcan. Y ellos les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús, ¿no? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, de Jesús
Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iban muy lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya había declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Plum! Desapareció el Señor Jesús. Vamos a ir por partes, me gustaría leer todo porque es hermoso todo el relato de la resurrección del Señor, que después vamos a ir viendo, pero por porciones para ir entendiendo. Así que vemos dos cosas muy importantes para entender en la obra de Jesús. Vemos que en la muerte, en la cruz, ese momento, ese formato, esa parte de la historia, ¿qué trajo en nuestras vidas? El perdón. En esa parte de la historia, en ese punto de la cruz, Jesús muere, pero para el perdón de nuestros pecados. Y ahora, en la resurrección de nuestro Señor Jesús, en 3 días después, el tercer día después de esto que había acontecido, ¿qué nos deja? La esperanza. O sea que vemos el perdón de nuestros pecados en la cruz y a través de la resurrección del Señor, nuestra esperanza de vida eterna, de vida abundante. Y nos dice la palabra que las mujeres, el primer día de la semana sería domingo, este día es domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habrían preparado las mujeres con ellas. Muy de temprano tenían la curiosidad o el anhelo de ir a ungir el cuerpo de Jesús con estas especies. En Marcos, por ejemplo, 16 creo, a ver, podemos ver, en Marcos 16 dice, cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, recuerden que ellos no tenían nombre, los días no tenían nombre, no tenían lunes, martes, miércoles, sino era día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y día séptimo, ¿sí? Que el séptimo día para ellos es el sábado, el día de reposo, ¿sí? Sabat, que quiere decir descanso. Entonces, una vez que pasó ese día de reposo y viene el primer día, el domingo, muy de temprano, con esa ansiedad las mujeres de ir a ungir el cuerpo de Jesús en esa tumba, que era una costumbre también
con especias, con perfumes aromáticos y todo lo demás, hacer ese proceso. Miren lo que pasó, lo que dice en Marcos 16, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, para ungir el cuerpo sin vida, ¿no? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, o sea, era muy temprano. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Así que estas mujeres, caminando hacia donde estaba el cuerpo sin vida de Jesús, ellas iban pensando en que, ¿cómo vamos a correr la piedra? Sabían que había una piedra muy grande en el sepulcro donde se hallaba el cuerpo de Jesús sin vida para ellas. Y esa era su preocupación. Nosotros 3 mujeres, ¿cómo vamos a correr semejante piedra? Pero nos muestra un poco lo que es la fe de las personas, ¿no? La fe que tuvieron estas mujeres, que tuvieron esa iniciativa, y a pesar de que no podrían con su fuerza correr esa piedra, era imposible para que 3 mujeres corrieran semejante piedra. Igual tuvieron la voluntad de ir al sepulcro, no fue ningún impedimento. Al contrario, dijeron vamos igual, muy tristes, en tristeza. El maestro nos había dejado. Pero ellas fueron igual. Miren a nosotros qué nos pasa un día de reunión, comparándonos con estas mujeres que fueron a despedir un cuerpo de una persona que, como quien diría, pasó sin pena ni gloria, se fue, nos dejó el maestro. ¿Dónde están las promesas de vida, las promesas de victoria, las promesas de vida eterna? Y está muerto. Pero estas mujeres fueron, de igual manera, tuvieron la iniciativa. Nosotros, llueve, no vamos a la iglesia, estoy cansado, no voy, tengo sueño, quiero dormir un rato más, vino mi tío, cualquier excusa nos viene bien para no acercarnos, a diferencia de las mujeres que iban a ver un cuerpo sin vida. Nosotros cuando venimos al encuentro a la iglesia, venimos a ver a un Dios vivo. 3 mujeres que tenían la decisión, tenían el carácter, tenían el amor para hacer eso, teniéndolas todo en contra, porque hasta pensaban en la piedra, que ellas no le iban a poder mover. Sin embargo, se encontraron que la piedra no estaba. La piedra no estaba en ese momento. Y más aún, lo más sorprendente de todo esto, que no solamente que encontraron la piedra removida, dice, y entrando no hallaron, en el versículo 3 dice, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Así que las cosas que habrán pasado por estas mentes. Primeramente, no encuentran la piedra corrida. En segundo lugar, el cuerpo no estaba. Y como si fuera poco, 2 varones resplandecientes que estaban dentro de ese lugar, dentro de esa tumba vacía. Imagínense, ¿no?, lo impactante que habrá sido ese encuentro. Encontrarse con 2 ángeles dentro de la tumba. Encontrarse con 2 ángeles que no solamente que estaban presentes, sino que las ministraron porque les dio palabra. ¿Cómo habrán quedado esas mentes, ¿no es cierto? ¿Cómo habrán quedado esas mujeres? ¿Cuál fue el grado, el golpe emocional que recibieron? ¿Y cómo salieron de ahí? ¿Cómo salieron de ahí?
Así que quedaron perplejas, dice, ¿no? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, el temor, ¿no? El golpe del impacto de ver los ángeles en esa tumba, dice, ¿qué buscáis entre los muertos? Miren cómo los ministra los ángeles. ¿Qué explicación le da a estas mujeres, estos ángeles que estaban en la tumba vacía del Señor Jesús? Dice, ¿qué buscáis entre los muertos? ¿Qué buscáis entre los muertos? Al que vive. O sea, estos ángeles le estaban diciendo, vinieron al lugar equivocado, porque Él no está aquí. Él está vivo. Cristo está vivo. Y nosotros podemos decir que Cristo está vivo. Si no, ¿dónde está nuestro cambio? ¿Dónde está nuestra nueva vida? Si éramos personas muertas espiritualmente y ahora estamos vivos, estamos en gozo, estamos en paz, somos nuevas criaturas y todavía nos queda el resto, ¿no? Nos falta compartir con el Señor el gran banquete con la cuarta copa, con la que nos espera el Señor. Así que miren qué noticias que tenemos de esperanza. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Así que si la cruz trajo perdón, como dije en principio, la resurrección de Jesús nos trae nueva esperanza, esperanza eternas esperanzas. ¿Por qué buscáis acá? Le dice el ángel. Si el Señor no está acá, no se encuentra. Qué momento tan choqueante, ¿no? Dice que tuvieron temor, estas mujeres bajaron el rostro en la tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sigue ministrándole los ángeles, sigue hablando estos ángeles, no está aquí, sino que ha resucitado. Esta parte es muy importante porque dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así que los ángeles le dicen, acuérdense, mujeres, acuérdense de las palabras que Jesús les enseñó. Acuérdense de lo que Él les dijo en el momento oportuno y parece que ustedes no recordaron. ¿Nos pasa a nosotros también? A veces Dios nos habla en la palabra, Dios nos habla a través del hermano, de la hermana, en la predicación, en un versículo. Dios nos habla a través de tantas cosas, de tantas personas, de tantas maneras distintas. Y parece que estamos como parecemos estas mujeres, ¿no? Estas hermanas. Pero Dios nos dice, acordate de lo que aprendiste, acordate de lo que te enseñaron, acordate de lo que oíste una vez de la persona de Jesús, de mí. Así que estos ángeles le dicen a estas mujeres, recordá lo que el Señor les enseñó en Galilea, para ser preciso. Y todo esto le habló un par de días antes. Jesús ya venía hablándole de estas cosas días antes de que todo esto ocurriera. Por lo tanto, les refresca la memoria, les hace entrar en conocimiento de las cosas que estaban aconteciendo y que allá habían sido predicadas y enseñadas. Miren nosotros el día que tengamos que presentarnos ante Cristo y el Señor diga, justo, ¿no se acuerdan lo que yo le enseñé? ¿No, ¿Ustedes no recordaron lo que yo les enseñé? ¿No recordaron lo que les dijo el hermano? ¿No recordaron lo que el pastor les predicó? ¿No recuerdan estas cosas? Va a llegar un día que vamos a ser juzgados. Así como estas mujeres fueron al encuentro de una persona muerta, no estaba, y se habían olvidado un gran detalle. Esto. Claro. Todo esto lo estoy imaginando. Tal vez dijeron, ¡yupi!, como dijo Marina. ¡Yupi, aleluya! Así que, en el versículo 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, para que se cumpliera, por supuesto, toda la palabra, todo lo que el Señor había hecho, todo lo que el Señor había hablado. Y acá,
abajo a los pies de esto dice, ¿no? Mateo 16, 21, 17, 22 al 23, 20, 18, 19, Marcos 8, 31 al 9, 31, y así nos va diciendo todas las concordancias que podemos encontrar para que esto sea todavía más abundante, para que esto sea realmente más entendido. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, ¿sí?, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que estas mujeres que tuvieron esta visión con estos dos varones, con estos dos ángeles, que vieron la tumba vacía, que estos ángeles le predican, dice, pero recordá las cosas que te había dicho Jesús cuando estaban en vida, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿De qué manera se fueron? Dice María Magdalena, y se acordaron de las palabras, volvieron al sepulcro y dieron buenas nuevas, ¿no? Las nuevas de todas estas cosas a los 11. Ya está marcando que Judas no está, por supuesto, ya Judas se había ahorcado, por lo tanto quedaron 11 de los apóstoles, más los discípulos de los apóstoles, que también había discípulos. Ahora los vamos a ir viendo. Así que era, dice María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, o sea, de Cristo y de las demás, con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Por supuesto que estas mujeres, estas tres mujeres, fueron y contaron esa experiencia sobrenatural que habían terminado de ser testigos y comentan a sus apóstoles que también estarían tan tristes, ¿no? Estarían tan conmovidos, tan choqueados de todo esto que había pasado días atrás con la muerte y la crucifixión de Jesús, ¿sí? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Directamente no le creyeron. ¿No creyeron qué? Lo sobrenatural. ¿No creyeron qué cosa? Que un ángel le había hablado. Así como cuántas veces nosotros no creímos cuando nos predicaban, cuando nos hablaban de Dios, pero si yo no lo veo, no lo creo, y tantas cosas que nosotros hemos hecho por defender nuestra postura humanista, y no creíamos en lo sobrenatural, no creíamos en estas cosas. Así que los apóstoles, ¿qué cosa, no? Caminaron 3 años con Cristo, caminaron 3 años con Jesús, habían sido predicados, habían sido testigos de lo que Jesús dijo, como le dijo a estos ángeles a estas 3 mujeres, pero no creían. Tenían la imagen seguramente de Jesús juzgado, golpeado, ¿no? Dice que como cordero fue al matadero, no hizo nada, no dijo nada, no se defendió, no bajó de la cruz cuando lo desafiaron, que dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. No hizo nada Jesús. Tal vez ellos esperaban, como cuando nosotros veíamos esas películas antes, ¿verdad? Y veíamos a Jesús y decíamos, pero ¿cómo Dios no hizo justicia? ¿Cómo Dios no fulminó a todos los religiosos y vinieron rayos y centellas del cielo y destrozó a todos los romanos, a los sacerdotes, a esos judíos que lo acusaron, ¿no? Y pensábamos nosotros en nuestra propia justicia, ¿no? Sí, pero si hubiera bajado y hubiese matado a todos sus enemigos, y era un Dios triunfador. Ese es un plan satánico, ¿no? No sería el plan perfecto que Dios tenía preparado. ¿Qué hubiera sido? El plan de salvación se hubiese echado a perder. Si Jesús hubiera utilizado los recursos que Dios le daba, que el Padre le daba, los recursos que Él tenía para salvar, imagínense qué hubiese pasado con la humanidad. Hubiese ganado el hombre, hubiese ganado la emoción, hubiese ganado el hombre común. Un Dios victorioso, como un guerrero, ¿no? Así, con la espada, como David, ¿no? ¿Qué es lo que los judíos esperaban del Mesías y lo que siguen esperando del Mesías? ¿Qué pensaban los discípulos, qué pensaban sus apóstoles de Jesús al haber estado en una tumba? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pensaría
su amigo Lázaro. Este fue el que me resucitó a mí. ¿Por qué no se resucita él mismo si es el Hijo de Dios? ¿Qué habría pensado este religioso que se llamaba Jairo, que Jesús le puso la mano a su hija y la resucitó? ¿Recuerdan esa historia? Jairo tenía una hija, va Jesús a su casa, sabe, dijo, sana está, ¡pum! Ella duerme, descansa, y resucitó. ¿Qué podría pensar Jairo de Jesús? Si dijo, pero vamos a sacar cuenta, mi hija estaba muerta y él le dio vida y ahora está muerto, ¿no? Si nos ponemos a pensar, tendría cierto razonamiento humano lógico. Ni sus discípulos creían, lo dejaron solo. Cuando murió en la cruz se fueron todos, desaparecieron sus discípulos y dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Así que es muy difícil pasar tal vez por una situación parecida. Si nos ponemos en lugar de ellos, tal vez pasaría lo mismo con nosotros. Si nosotros tenemos duda, estando de este lado de la cruz, de haber visto la gloria, de haber la muerte, de haber visto la resurrección, haber visto todos los apóstoles como mártires, haber transformaciones como Pablo, haber personas como Silas, haber predicadores como, Dios mío, Esteban, mártir, jovencito. Toda la historia que tenemos de este lado de la cruz, todavía parecería que no la aprendimos, que no la entendemos. Todavía seguimos muchas veces dudando y no creemos como sus apóstoles. Y tiene su razón también. Puede tener su razón. Tal vez muchos son como Judas, que lo entregaron porque no le amaron. Como dice la palabra, no lo amaron. Él no lo amó a Cristo. Y vemos un mundo vacío, sin luz. Ellos todavía están en la oscuridad como estuvimos en la oscuridad nosotros. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? ¿Qué pasó? Se oscureció el mundo con una oscuridad intensa, que no se veía nada, que la gente se asustó, que la gente vivía en temor, en confusión. ¿No era nuestra vida así antes de Jesús? Estábamos en una oscuridad intensa, confundidos, desorientados, sin ver mucho. Vivíamos en un lugar de oscuridad. Por eso Él vino, es la luz del mundo. Entonces, nos ponemos a pensar y a ser sinceros con nosotros mismos y vemos cuánto nos falta todavía por aprender, para buscar, para entender, para razonar, sobre todo para creer. ¿Me van siguiendo, hermanos? Pero bueno, vamos a ser diferentes nosotros, ¿verdad? Vamos a ser diferentes. Nosotros tenemos fe y creemos en esa muerte, pero también en la resurrección sobre todas las cosas. Y creemos que Él venció la muerte. Amén. Somos distintos entonces a los apóstoles, somos distintos a las mujeres, somos distintos. Tenemos la palabra viva. Tenemos un corazón renovado, cambiado, que queremos entender. Qué lindo es leer todas estas cosas, sacar esos ejemplos y ponernos a nuestro tiempo real para ver cómo estamos nosotros delante del Señor. Por supuesto que la confusión sigue para ellos. Imagínense si vemos las últimas palabras de Jesús, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? En tu mano entrego mi espíritu. Ya está, me voy. Y ellos se preguntarían,
Padre lo abandonó. Encima, Él entrega su espíritu y se va. ¿Dónde está el Dios todopoderoso de poder que vencería la muerte? Por supuesto que para nosotros ahora es mucho más sencillo porque conocemos la historia. Pero ellos pasaban por un momento de mucha confusión. Parecía que para sus discípulos y para los que les seguían todo ya había acabado y todo había terminado. Miren, ellos habían puesto un punto a esta historia. Ellos habían puesto un punto final a este relato. Pero Dios tiene otro plan. Cuando nosotros le ponemos un punto, no, tendremos que haberle puesto una coma. Porque todo esto después sigue. Para nosotros es literal, vemos, es esto, vemos aquello, es aquello, es blanco o es negro. Y no vemos ni le damos el tiempo para que Dios lleve nuestra vida, porque Dios marca nuestra historia. No le pongamos nosotros el punto final, sino que dejemos que Dios siga escribiendo en la vida de un hijo, de una hija, en nuestra vida, pero que Dios lo escriba, que Dios nos motive. Ellos ya vieron a un Cristo muerto, no creían en una resurrección, por lo tanto quedaban, ¿qué pasa ahora? No nos podemos poner en jueces nosotros de un plan perfecto que diseñó Dios, el creador de todas las cosas. No, nos ponemos en jueces, a decir, no, esto no es así porque para mí es de tal manera, siendo que Dios nos dice que es de otra manera. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a Dios? ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué Dios pasa esto y permitís esto? Nosotros podemos juzgar a Dios, no podemos ponernos a juzgar a Dios. Dejemos que las cosas pasen y miremos, ¿no? Después de que a medida que se van desarrollando las cosas, ¿no? Porque siempre decimos que todas las cosas ayudan para bien, Romanos 8:28, y nosotros nos ponemos tan ansiosos de querer torcerle el brazo a Dios en una pulseada contra un Dios que es imposible de vencer. No podemos torcerle la mano a un Dios todopoderoso. Tenemos que entender eso, tenemos que ver esa mirada. Y lógico, miren el 11, dice más a ellos le parecía que locura las palabras de las mujeres y no les creían. Les parecía locura que se habían encontrado con 2 ángeles dentro de la tumba de Jesús, que Cristo no estaba, que Jesús no estaba en ese lugar. Y ellas contaban con toda emoción a los apóstoles, saben que fuimos a la tumba, la piedra no estaba esa gran piedra que posiblemente nos iba a no permitir entrar a ungir al Señor, al maestro, al rabí, seguramente. Y cuando llegamos, sorpresa, ya primeramente esa piedra enorme estaba corrida. No solamente eso, que entramos y cuando entramos el Señor no estaba. Y como si fuera poco, habían 2 seres de luz que nos dijeron esto y que estamos buscando en el lugar incorrecto. Imagínense la emoción, ¿no es cierto? Es como cuando Marina me cuenta cosas hermosas y no sabe por dónde empezar y me cuenta todo junto y rápido en el teléfono. No sabe, qué bendición, no sabe lo que hizo el Señor y... No me imagino a estas mujeres así. ¡Wow! Dirían, serían 3 veces Marina, eran 3 mujeres. Contando con todo esto, ¿no? Toda esta emoción. ¡Wow! ¿Y los apóstoles qué dicen?
No le creyeron, pensaban que estaban locas. Dice, ¿qué? ¿Están locas? Mujeres, ustedes están locas. Literalmente, ¿no? Dice, más les parecía locura la palabra de ellas, ¿sí? Y no las creían, no le creían. Ahora había uno que se levantó, salió corriendo, ¿qué fue ese? En el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. No vamos a dejar pasar más tiempo, voy corriendo para el sepulcro. ¿Y qué le sucedió? Dice que miró dentro y vio los lienzos, ¿no?, vacíos, ¿sí? No había nada, no estaba el Señor, no estaba el cuerpo de Jesús. Dice que estaba vacío. ¿Y qué sucede con Pedro? Dice, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Un Pedro que hacía 3 días había negado al Señor Jesús, ¿no? Jesús les dijo, cuando cante el gallo, me negarás 3 veces. Y esa persona se maravilla. Y yo calculo que con una cierta culpabilidad también, ¿no? Después de haber negado 3 veces, después de haber escuchado el gallo, se dio cuenta, se arrepintió, lloró amargamente. Ahora era testigo de que él no estaba en la tumba, como él le había dicho. Y dice que se fue a su casa, maravillándose, pero también con ese sentimiento de culpa. Y yo no le creí al Señor, yo lo negué. Yo negué al Dios que ahora está vivo. No sé qué más irá a pasar. Diría, este hombre, pero me voy maravillado, no sé, ¿qué está pasando? No entendería nada. Y seguimos en el 13 que dice, y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, o sea 5 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, o sea estos discípulos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. O sea que habían 2 discípulos que no eran de parte de los apóstoles, eran discípulos, que acá los nombra, por lo menos nombra a uno. Dice, uno se llamaba Cleofás, el otro no dice nada. Y se acerca a Jesús de manera, dice, de ellos, más los ojos de ellos estaban velados, o sea, no reconocían que la persona que se acercaba a ellos era Jesús. Dice, más los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y le dice, Jesús se acerca a estos 2 discípulos que iban caminando hasta a este pueblo, Emaús, y le hace una pregunta. Jesús hace una pregunta. ¿Qué platican? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estás triste? Así que Jesús hace una pregunta, haciéndose pasar como si fuera otra persona, que no era Jesús, porque estas personas no lo reconocieron, ¿no? Y respondiendo, uno que se llama Cleofás les dijo, ¿eres tú el único forastero? Además, lo confunde con un forastero. Lo confunde con una persona que pasó por ahí y no. Le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que acontecieron en estos días? Y Jesús, ¿qué dice? Le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Qué cosa? Y ellos le cuentan de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso, en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, que fue entregado por los principales sacerdotes, por los maestros, por los gobernantes a muerte y le crucificaron. Le estaba diciendo todo lo que había padecido, justamente lo que él había pasado, nada más que para él era un forastero, para ellos. Pero nosotros esperábamos que él, que el que era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos tenían otra mirada de Jesús. Decían, Jesús va a venir a redimir, o sea, a pagar con vida, o iba a reinar, iba a comprar el pueblo de Israel. ¿Sí?
Así que vemos cómo Jesús no nos deja sin su revelación. Vemos cómo Jesús, como Dios, se revela, te muestra las cosas que no entendemos, las cosas que nosotros son inentendibles. Y se revela Jesús, porque sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, irían hablando los problemas que sucedían, pero yo no puedo creer, el maestro nos dejó. Iban discutiendo del asunto, iban discutiendo de lo que había sucedido días antes. ¿Y quién se acerca? Jesús. El Señor, ¿qué hace? Se revela. El Señor se presenta, si queremos entender mejor esa palabra. Se presenta, ¿para qué? Para empezar a disipar nuestras dudas. Para decirme, pará, yo estoy acá. Yo te voy a explicar por qué. Porque por algo se acompaña caminando a estos varones que iban hablando de las cosas que habían sucedido. ¿No? Es tremendo, el Señor se muestra, se revela en el versículo 15, 16, 17, aparece a estos hombres. Y siguen contando ellos, ¿verdad? Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, o sea, hablando de las mujeres y hablando de Pedro, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, estos dos discípulos contaban que no habían encontrado a Jesús, no lo habían visto, no lo vieron a Jesús. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer, en el versículo 25, ¿no? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Van siguiendo, ¿no? En el 26. Y miren qué pasa en el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es fantástico. Esta persona que hasta el momento no se había mostrado como Jesús, sino como un forastero, que pensaban que era un forastero, les dice a estas dos, a Cleofás y a esta otra persona que no sabemos su nombre, le empieza a predicar desde Moisés. Le empieza a enseñar la palabra. Le empieza a decir, mirá, en la Torá dice esto de Cristo, dice esto los profetas, dice esto de las escrituras. Le estaba recitando Jesús, le iba recitando la palabra, le iba diciendo, mira, acá está escrito, acá esto dice esto, dice esto del Hijo de Dios. Y le iba mostrando, imagínense el tiempo que tuvieron para hablar. Tuvieron que caminar 5 kilómetros, 6 kilómetros juntos, caminando. Y todo ese tiempo Jesús le iba predicando, le iba enseñando. ¡Wow! ¿No? Sería hermoso. Imagínense con nosotros caminando al lado de Jesús, al lado del maestro, al lado del rabí. Y él explicándonos la palabra, su palabra, la palabra que él escribía, ¿no? Porque él es el verbo. Imaginen eso un poquito. Ser ministrados por nuestro Señor Jesús, directamente por Él, enseñados por Él. Ojo, Él nos enseña, nos sigue enseñando, por eso estamos acá. Nos sigue hablando. Pero imagínense directamente ser ministrados por Jesús. Me imagino que toda la duda, toda confusión, toda, hasta la más mínima duda, seguramente de estos hombres, este hombre, a Cleofás y a este otro discípulo que iba, se la habrá corrido. Seguramente ya no le quedó más dudas, porque el Señor había tratado con ellos directamente. Qué lindo cuando el Señor trata directamente con nosotros. Qué lindo cuando Dios trata con nosotros en primera persona, te impacta.
y te sacó toda la duda. Decimos, gracias Señor. Es verdad, sos vos, el digno. Qué importante, ¿no? Cuando el Señor nos predica, cuando el Señor nos hace entender su palabra y nos cambia y nos corrige y nos saca toda duda. Así que Jesús le predica desde Moisés, los profetas, hasta donde dice llegaron a la aldea donde iban a pasar la noche, ¿no? Más ellos dicen que estas personas le obligan a Jesús a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, versículo 29, ¿no? El día ya ha declinado, ya estaba oscuro. Y dice que Jesús entró con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, ¿sí? Pasó ese momento de no reconocimiento hacia Jesús. Dice, entonces le reconocieron, y cuando ellos ven su vista con sus ojos naturales, ¿quién estaba enfrente? ¿Qué sucedió? Desapareció. Acá dice, ¿no? Él, Jesús, desapareció de la vista de estos testigos, ¿sí? Así que es como se revela el Señor, ¿verdad? Así que vino, le volvieron los ojos naturales a esta persona, él se ve como Jesús y desaparece de su vista. Y ahí empiezan, ya decían un otro, mire qué dicen ellos en el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Así que, hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que leemos las Escrituras, nuestro corazón tendría que arder. Nuestro corazón tendría que sentir que Dios está conmigo. Yo estoy leyendo esto y está Dios está en el medio. Dios está sobre nosotros cuando cada vez que agarramos su palabra. Miren lo que dicen ellos. No ardía nuestro corazón cuando Él venía. Claro, Cristo venía enseñándoles, venía ministrándoles, venía explicándole la palabra, le predicaba. Maravillados, ¿no? Con razón ardía nuestro corazón. Dice, cuando nos leía la Escritura, cuando les enseñaba. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía, no? Qué lindo es ponernos en el lugar de ellos y que sentir que nuestro corazón arde cada vez que nosotros hojeamos su palabra, cada vez que leemos una porción de la palabra, o cada vez que escucho a un predicador y me predica su palabra. Díganme si esto no es una gran revelación. Amén. ¿No sentimos gozo cuando nos predican estas cosas? Nos predican realmente. Jesús, la verdad que se ha mostrado con mucha paciencia también, ¿no? Porque en ningún momento, caminando con ellos, estando con ellos, viendo a Pedro que lo había negado, y Jesús se muestra como realmente quien es: un Dios de amor, un Dios de paciencia. Lo tuvo, lo tiene y lo va a tener, la va a tener. Nos esperó tanto. Esperó a sus discípulos, esperó a quien lo negó, se apiadó de quienes lo habían acusado. La paciencia que ha tenido Jesús, la paciencia que tiene con nosotros. Y qué paciente que tenemos que ser nosotros. ¿Cómo tenemos que aprender de que Jesús, si Él tiene paciencia, nosotros también deberíamos tenerla? No tendremos que andar por la vida tan apurado, esperando, insistiendo. Paciencia. Las cosas no salen por ahora como yo espero, pero paciencia. Jesús les hablará. Jesús los tocará en su palabra. Jesús toca nuestra vida en un momento. A mí me encantaría ver una iglesia llena.
Tal vez la palabra todavía no los tocó. O los va tocando, pum, de a poquito, ¿no? Porque van viniendo, los que vienen el jueves, vienen el domingo, y así vemos. Y bueno, en algún momento Dios aparejará todo y convertirá. Y traerá a los que necesitan, los que quieran la salvación, los que crean que Jesús les predique su palabra. Que el Dios vivo, les predique como nos predica a nosotros. Y nos gozamos de que el Señor nos predica su palabra. No es todo prosperidad, prosperidad, prosperidad. ¿Recuerdan lo del jueves? Hablamos de la prosperidad. Lo cuento a los que no estaban. Hoy día se habla únicamente de la prosperidad y solamente de la prosperidad. Pero tanto nos hablan de la prosperidad que nos corren del enfoque verdadero que es Dios. Nos hablan tanto de la prosperidad que a veces no sabemos si habla Dios o habla Satanás. Y te aseguro que te habla Satanás. Y ahora te lo quiero demostrar con la palabra para que realmente veas. Lo repito para que los que no tuvieron el jueves lo vean. Mateo 4. Mateo 4, versículo 8. ¿Estamos? Mateo 4, versículo 8. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Qué le mostró Satanás? Los reinos del mundo. ¿Qué le mostró Satanás? La gloria del mundo. Lo que brilla, la opulencia, las partes físicas, ¿no? Los reinos. Vos vas a ser rey de todo esto. ¿Y quién se lo propone? A Jesús. Satanás. Que no te hablen mucho de la prosperidad, hermano. No te creas tanto el cuento de la prosperidad. Porque cuando tanta prosperidad meten en tu vida, no viene de parte de Dios. Viene de parte de Satanás. Cuando te muestra lujo, cuando te muestra reinos y cuando te habla de prosperidad y más prosperidad y solamente prosperidad, es porque el Señor no está. No está Dios. Y esta es una comparación de la palabra. Esto es algo que dice la palabra, no es un invento mío. Y si Dios nos habla como Cristo nos habla y nos viene hablando a través de su palabra, tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Así que, siendo 12:15, voy cortando, yo seguiría un ratito.